Bien, vamos a realizar ahora un amplificador de potencia con 4 transistores. Vamos a utilizar una etapa con transistores complementarios en la salida. Los vamos a polarizar en clase B. Esto significa que la tensión base emisor para cada uno de ellos va a estar por debajo de 0.6 voltios. Bueno, en realidad, en el caso del NPN, la tensión va a ser menor que 0.6 voltios. Y la tensión del PNP sería emisor base, va a ser menor que 0.6 voltios también. Eso lo vamos a lograr colocando este diodo entre las bases de los dos transistores, porque la tensión aquí va a ser de aproximadamente 0.7 voltios. Por lo tanto, la tensión base emisor va a ser 0.35 voltios aproximadamente, y la tensión emisor base del PNP sería 0.35 voltios también. Como etapa previa a la etapa de salida, vamos a tener una etapa con transistor, bien, vamos a conectar el cuarto transistor de tal manera que el emisor de este transistor, que va a ser un NPN también, el emisor lo conectamos a la base de este que dibujamos aquí, y el colector al nodo del colector de ese mismo transistor. Y tendríamos aquí el nodo de base, que va a ser también nuestro nodo de entrada. En estos nodos de acá vamos a conectar la alimentación. Vamos a usar aquí más VCC, y aquí de una vez vamos a hacer esto para 0 voltios. Vamos a usar de una vez aquí un voltaje de 5 voltios. Vamos a denominar los transistores como Q1 para el primero, Q2 para este otro, Q3 y Q4. Q1 y Q2 forman una conexión de transistores que se denomina Darlington. Una conexión Darlington. En esta configuración vamos a tener una corriente aquí que vamos a llamar IC. Aquí tenemos una corriente IC2, por acá una corriente IC1, que va a ser igual a la corriente de base de I2. De tal manera que podemos escribir IC va a ser igual a IC1 más IC2. Corriente de colector 1 más corriente de colector 2 va a ser la corriente total que tenemos aquí. La corriente IC1 es igual a IB1 por HFE1. La corriente IC2
es igual a IB2 por HFE2. Nosotros vamos a usar aquí los dos transistores iguales, así que HFE1 y HFE2 en nuestro caso van a ser iguales. Y lo vamos a decir que esto es igual simplemente HFE. El HFE de ambos transistores vamos a asumir que es igual. IB2, la corriente IB2 es igual a IC1. Por lo tanto, podemos decir, reemplazándolo aquí, IC2 va a ser igual a IC1 por HFE. Y tenemos aquí que IC1 es IB1 por HFE también, por lo tanto IC2 es igual a IC1, que sería IB1 por HFE, todo esto por HFE. Esto sería IC1, lo estamos sustituyendo aquí por esta igualdad, por lo tanto IC2 es IB1 por HFE, de nuevo por HFE. Si lo sustituimos en esta expresión, vamos a tener que IC, la corriente total que entra al conjunto de los dos transistores, es igual a IC1 más IB1 por HFE, esto al cuadrado, ¿verdad? HFE por HFE. Ahora, IC1 es en realidad igual a IB2. Por lo tanto, podemos escribirlo así: IC es igual a IB2 más IB1 por HFE al cuadrado. IB2 IB1 por HFE1. Por lo tanto, IC es igual a IB1 por HFE1 más IB1 por HFE al cuadrado. Nos queda entonces que IC es igual a IB1 por HFE más HFE al cuadrado. Podemos escribir también IC, entonces es igual a IB1 por HFE por 1 más HFE. Esto es exactamente lo mismo que tengo aquí. HFE por 1 sería HFE más HFE por HFE al cuadrado. Dado que HFE, es decir, la ganancia del transistor, es mucho mayor que 1, recordemos que puede andar en el caso de
del transistor que vamos a emplear aquí, vamos a ver luego, es alrededor de 280. Entonces podemos afirmar que IC es igual a IB1 por HFE al cuadrado. Este transistor entonces se convierte en un transistor equivalente, podríamos decirlo así. Este es el Darlington. Cuya característica principal es que tiene aquí una corriente IC y aquí una corriente IB del Darlington, que sería IB1, con una ganancia igual a HFE al cuadrado. Ahorita vamos a hacer este cálculo. Bien, para polarizar este circuito vamos a hacer lo siguiente. En el nodo de emisor vamos a conectar nuestra carga. A esta le vamos a denominar R sub L. La vamos a conectar entre este nodo donde están conectados los dos emisores y otro nodo en el cual vamos a tener un voltaje que vamos a llamar voltaje sub R. Voltaje de referencia. Voltaje ref. Así lo vamos a llamar. Este va a ser un voltaje de referencia que vamos a usar aquí para conectar la carga. Dentro de un rato vamos a ver cómo definimos este voltaje. Este nodo entonces va a ir a la carga. En este nodo vamos a conectar una resistencia hasta más VCC. Esta resistencia va a ir conectada aquí. Vamos a denominarla R sub 4. Ahora aquí, del nodo de la base del Darlington, o de la base de Q1, que sería la base del Darlington, en este caso a 0 voltios, vamos a conectar una resistencia. A esta la vamos a denominar de hecho R sub 3. Del nodo de entrada a este nodo, aquí vamos a colocar una R sub I. Aquí vamos a conectar una resistencia que vamos a llamar R sub 1. Y en este nodo vamos a aplicar el voltaje V sub I. Aquí vamos a aplicar el voltaje de entrada. La base de estos transistores, la base de Q1, la vamos a conectar a través de una resistencia en el nodo de la salida. Aquí es donde tenemos V sub S. Vamos a conectar desde ese nodo una resistencia. Bueno, aquí voy a tener que y la vamos a conectar en este nodo. Esta resistencia la vamos a denominar R sub 2, que va a ir conectada en el nodo de la salida. Esto va a provocar una retroalimentación de voltaje, así se denomina. Tenemos una retroalimentación de voltaje desde la salida hasta la entrada. Antes de calcular los valores de las resistencias, debemos definir el voltaje de referencia.
vamos a usar VCC igual a 5 voltios. ¿Cuál debe ser el voltaje de referencia? Bien, para esto debemos saber lo siguiente. El voltaje máximo que puede alcanzar VS, vamos a llamarlo VS pico máximo, el voltaje máximo pico que podemos alcanzar en VS va a ser igual a VCC, y esto siempre se va a cumplir, VCC menos la tensión base emisor menos una caída de voltaje, vamos a decir mínima, en R4. Por lo tanto, esto da aproximadamente VCC menos 0.7 voltios. Este es más o menos el voltaje máximo que vamos a alcanzar en la salida, independientemente de cuál sea el voltaje de referencia. Por lo tanto, en este caso, VS pico máximo va a ser igual a 5 voltios menos 0.7 voltios, lo cual nos da 4.3 voltios. Este va a ser el voltaje máximo que vamos a tener en la salida. El voltaje mínimo, el VS pico mínimo, se va a alcanzar cuando este transistor conduce. Por lo tanto, este transistor conduce, este transistor conduce. Para que estos dos transistores estén en conducción, las tensiones base emisor, digamos 2 aquí, y la tensión base emisor 1, serían de aproximadamente 0.6. ¿Sí? Podríamos esperar aquí una tensión pico mínimo de alrededor de 1.4 voltios. Con estos valores, entonces, podemos calcular cuál debería ser el voltaje de referencia aquí para que el voltaje de una salida varíe, vamos a decir, en todo este rango, ¿sí? Tendríamos algo así. Un voltaje en la salida tendríamos 4.3 voltios máximo y mínimo 1.4 voltios. El voltaje en la salida puede cambiar en todo este rango. ¿Sí? Iría de ese rango. Por lo tanto, el voltaje de referencia vamos a elegirlo en medio de estos dos valores. Vamos a elegir un valor que sea el valor medio de estos dos valores.